¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Lo prometido es deuda. Les presentamos aquí la segunda parte de la conversación que sostuvimos en el año 2003 en el Instituto Federal Electoral con un experto en temas democráticos, Daniel Sobato. Veamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Sin más preámbulos, continuamos aquí en Sin Censura, charlando con Daniel Sobato. Daniel, pues muchas gracias. Continuamos después de este receso. Y bueno, nos quedamos en el tema de la democracia. Los riesgos de la democracia, las facetas de la democracia, las transiciones políticas, la consolidación de las transiciones que a veces no llegan a consolidarse, el debate que existe entre si es alternancia, si es transición, cuáles son las características que debe tener, si solo se cambia de partido en el poder, se cambia de personajes, y dentro de eso mismo todo el contexto que tiene que ver con las campañas que llevan a un partido y a un personaje al poder, financiamiento público, medios de comunicación, personalidad de los candidatos, todos estos elementos, cómo se conjugan para hacer válida la democracia. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que hay que rescatar cuando hablamos de democracia es que la democracia es un proceso y que como todo proceso lleva tiempo. En segundo lugar, que es un proceso inacabado, es un proceso perfectible y que por lo tanto, como toda obra perfectible, siempre vamos a tener que ir haciendo ajustes. Tercero, porque es un proceso, y es un proceso inacabado, también es un proceso por aproximaciones sucesivas. Es decir, no se puede lograr y pasar de un estado de no democracia a un estado absolutamente democrático. Siempre uno va por gradualismo, por etapas sucesivas. Yo creo que en el caso de México, país al cual he venido acompañando a lo largo de toda su transición, digamos básicamente desde el 88 en adelante, yo diría que entre 1978 al 2003, si nosotros mapeamos estos 25 años, lo que podemos decir es que los avances que ustedes han experimentado y materializado en materia de avance de desarrollo democrático son espectaculares. Esto no quiere decir que entremos con los aplausos prematuros ni con las autocomplacencias, de que todo está perfecto y que por lo tanto ya llegamos a este estado idílico y que por lo tanto ya no hay ninguna asignatura pendiente. Todo lo contrario. Pero yo creo que lo importante aquí es ver de dónde se viene y dónde estamos. Y mi lectura, mi análisis, al menos en mi apreciación personal, es que estos 25 años han sido 25 años de un rendimiento democrático muy importante. Segundo aspecto que yo creo que vale la pena destacar en el tema de la transición democrática que sirve de lugar de análisis en el caso de México, ha sido una transición pacífica. Cuando nosotros vemos a nivel mundial la sangre que ha costado muchas de las otras transiciones y vemos con el grado de paz y tranquilidad que se ha llevado a cabo, obviamente ha habido aquí y allá problemas, en algunos casos ha habido asesinatos, Ruiz Díaz Massieu, el propio Colosio, ¿sí? No es que ha estado totalmente exenta de víctimas, pero ha sido, yo diría, mayoritariamente pacífica. Tercero, ha sido electoral, lo cual es un aspecto no menor, sino de una gran trascendencia. El lugar donde estamos haciendo en este momento, el Instituto Federal Electoral, es quizás, hoy por hoy, una de las piedras angulares, fundamentales, torales, de lo que ha significado este proceso. Y en cuarto lugar, se ha pasado de una manera, yo diría, increíble, insospechada para muchos incluso de los estudiosos extranjeros y propios del proceso político mexicano, de un partido hegemónico a un sistema multipartidista, que está quejando ahora sus problemas y sus dolores de cabeza y que está dando problemas de gobernabilidad, pero no hay que perder en cuenta que estos no son problemas de falta de democracia, sino que son los problemas en democracia o de la democracia. Entonces yo creo que cuando uno mira desde el punto de vista político, encontramos que se ha producido un avance y un desarrollo democrático muy importante. Ahí sí creo un aspecto muy importante, el aspecto económico, el aspecto social, los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad, que hay que atender, y hay sin lugar a dudas que darle una nueva vuelta de tuerca al aspecto político,
tanto en su dimensión de derechos políticos como en su dimensión de libertad, Estado de Derecho, partidos políticos, reformas institucionales que son necesarias, de nuevo, para hacer más funcional, para darle mejor calidad a la política, para hacer más eficaz la administración pública, pero vuelvo y resalto, estos no son problemas de una democracia todavía imperfecta, desde el punto de vista como que la democracia todavía no ha llegado a México, sino que son problemas del funcionamiento de un régimen democrático que tenemos que irlo afinando y fortaleciendo. Ahora, creo que tú dibujas muy bien el proceso de México y cuando te refieres al Instituto Federal Electoral estás en lo cierto. Es decir, de alguna manera el IFE es el paradigma de cómo ha ido en los últimos años evolucionando nuestra democracia en este país. En 88 el gran reclamo era el fraude electoral. Era las condiciones del voto, el respeto al voto. Hoy ese tema nosotros ya lo superamos. El del padrón electoral. Padrón electoral, qué bárbaro. Eso monopolizaba la discusión. Entonces, si uno lo va viendo, está viendo de que ha ido pasando por temas que hace 10 años, como tú bien señalas, eran temas centrales. Hoy ya no están en el centro del debate, sino que han migrado hacia la periferia. Hoy en el centro encontramos otros temas, por ejemplo, el tema del financiamiento. Y ese es al que yo quisiera entrar, porque ese es un debate real ahora en México. Hay dos casos que seguramente tú conoces que tienen que ver con el financiamiento de las campañas presidenciales de los principales candidatos que contendieron. Por una parte, el de la Alianza para el Cambio, el actual presidente Fox, con el grupo que lo apoyó de Amigos de Fox, y por otro lado, la investigación que se realiza sobre un desvío multimillonario de recursos a través de Pemex a la campaña de Francisco Labastida. Aquí yo creo que habría un elemento a considerar que es precisamente el que tiene que ver con nuestra legislación en el sentido de que los financiamientos están regulados y están supervisados y auditados y vigilados con lupa a partir de que un candidato se registra, el registro del candidato. Pero de allá para atrás, es decir, todo lo que hay atrás, y cuando decimos todo lo que hay atrás, estamos diciendo en el caso, por ejemplo, del presidente Fox, 2 años o más de pre-campaña, no hay una legislación. Entonces, ese tema del financiamiento me parece, ¿cómo podemos nosotros, cuál sería tu idea de cómo resolverlo? Mira, el tema del financiamiento es sin lugar a dudas hoy un tema central para la calidad de la política y de la democracia, ¿no es cierto? Pero también es un tema central para la salud de la democracia. Segundo lugar, este es un tema que hoy atraviesa a todas las democracias. Si vamos rápidamente, vemos cómo en Estados Unidos, no solamente con Watergate, sino más recientemente en la época del presidente Clinton y recientemente con los escándalos de Enron, etc. Si luego pasamos a Europa, vamos a ver constantemente cómo en España, en Francia, en Italia, en la misma Alemania, donde prácticamente el escándalo que aquejó al expresidente Kohl. Si pasamos a Japón, vemos que prácticamente con mucha frecuencia un primer ministro o un ministro tiene que renunciar porque ha recibido dinero indebido de las grandes corporaciones. Y luego, por supuesto, si pasamos por Asia, África, América Latina. Por lo tanto, este es un tema que hoy atraviesa a todas las democracias. Lamentablemente es un tema que está conectado muy de cerca con el tema de corrupción. Y entonces hay casi siempre una lectura negativa del tema. Pero también tiene que haber una lectura positiva. Hoy, hacer política, como en el pasado, requiere de dinero. Por lo tanto, tenemos que tener una lectura muy realista de la importancia que el dinero debe jugar en la política. Lo que tenemos que evitar es que el dinero termine controlando a la política. Lo que debemos lograr es que la política tenga un sistema que controle el uso del dinero, pero siempre vamos a necesitar de dinero. ¿Qué creo que yo estimo en el caso de México? Primero, yo creo que ustedes tienen una buena legislación. Ustedes en un momento determinado, en su etapa de transición, lo que tienen que buscar era condiciones equitativas de la contienda electoral. Porque obviamente el PRI no solamente era un partido hegemónico, sino que absorbía la mayor parte de los recursos. El propio presidente Zedillo, cuando ganó, dijo, me acuerdo en Europa, esta fue una elección libre, pero no me atrevería a decir que fue una elección totalmente competitiva. Se reconocía incluso desde el gobierno, desde el propio PRI, la necesidad de establecer condiciones de equidad. Y yo creo que lo que ustedes establecieron con un financiamiento mixto, pero que pivota esencialmente en el financiamiento público, es decir, que es preponderantemente público, fue una buena solución. Tanto fue una buena solución que logró que las tres principales fuerzas políticas actúen en una situación de mucho mayor equidad y
bueno, eso permitió, si tomamos en cuenta que la reforma fue aprobada en el 96, permitió una primera alternancia muy importante en el Congreso, en el Parlamento en el 97 y luego la alternancia definitiva en el 2000. Hoy creo que las tres fuerzas políticas más importantes deben estar relativamente de acuerdo de que las condiciones de equidad son mucho más equitativas, las condiciones de competencia son mucho más equitativas. Donde yo sí creo de que hay asignaturas pendientes. Número uno, tú lo planteas muy bien. México tiene como una suerte de un sistema doble, un sistema muy bien, relativamente muy bien regulado en lo que tiene que ver con la contienda interpartidista, es decir, la contienda entre los partidos políticos, pero tiene el estado de la naturaleza, la ley de la selva, en lo que refiere a la contienda intrapartidista. Entonces, ese es un primer foco de atención. ¿Cómo le entramos a que las condiciones de transparencia en cuanto al origen, destino de los recursos, condiciones de equidad de la contienda, es decir, lo mismo que le estamos aplicando la contienda entre partidos, se lo apliquemos en la contienda dentro de los partidos? Porque gran parte de las irregularidades pueden comenzar a surgir en las internas partidarias, donde no hay ninguna regulación, y luego se pueden exportar esos problemas ya en la contienda interpartidista. Segundo elemento que creo que los casos de Pemex y los amigos de Fox están demostrando es que hay que fortalecer las capacidades, los recursos, los mecanismos, la competencia de los órganos de control. Yo creo que al IFE hay que darle mucho mayor número de colmillos. La ley ahora lo que ha hecho es una gran mandíbula, pero le ha puesto dientes de leche. Esta mandíbula a la hora de morder no puede morder porque no tiene buenos músculos y no tiene buenos colmillos. Yo creo que lo que hay que darle es buenos colmillos y buenos músculos para que el IFE pueda morder con más fortaleza y para que los partidos políticos vía subterfugios legales no se puedan escudar con el secreto bancario, con esta excusa, con lo otro. Entonces yo creo que esa es la verdadera prueba de fuego. Es decir, lo que se le ha dado desde el Estado a los partidos políticos es una enorme cantidad de recursos. La contraprestación de los partidos políticos de cara a la ciudadanía, al recibir esa enorme cantidad de recursos, es sus niveles de transparencia, su nivel de rendición de cuentas, no solamente de los recursos públicos, sino también de los recursos privados. Es decir, hay que colocar el tema del financiamiento, sacarlo debajo de la mesa y ponerlo en una pecera. Hay que darle transparencia, hay que darle publicidad. Todas esas cosas hacen bien a la democracia, porque la democracia debe estar basada cada vez en mayores niveles de transparencia, mayores niveles de publicidad y fundamentalmente en mayores niveles de rendición de cuentas. Tú como ciudadano, los oyentes que nos están escuchando, cualquiera va a estar de acuerdo en que una buena parte, una buena dimensión de una democracia consolidada son unos ciudadanos informados. Y es muy bueno que este ciudadano esté informado para saber antes de votar, no después que votó, quién está financiando a qué candidatos y a qué partidos, porque eso debe formar parte a la hora de, comillas, formar su voto, de escoger su opinión. Y luego yo creo que el sistema tiene que tener un buen balance entre zanahoria y garrote. Yo no creo en las legislaciones únicamente a base de garrotes, creo que las legislaciones tienen que crear los incentivos para que el cumplimiento sea lo más espontáneo posible, pero si los partidos no cumplen, creo que hay que darle con un buen garrote, es decir, hay que darle a la ley y a los órganos de control todos los instrumentos para que se aplique con el mayor rigor. De ahí que es muy importante el régimen de sanciones que tenga la ley de financiamiento en caso de incumplimiento. Las multas están bien, pero no son suficientes. Prevenirlos de no poder recibir parte del apoyo público está bien, pero no es suficiente. Yo creo que tenemos que ir a pérdida de investidura en el caso de que se pruebe de que ha habido violación y a la suspensión del ejercicio de los derechos políticos y eventualmente a la posibilidad de pena de cárcel. Yo creo que de esa manera también le estaríamos ganando al tema del escepticismo que hoy cunde en muchos sectores de nuestra ciudadanía, donde dicen, bueno, pero claro, a la hora de la verdad a los partidos políticos no les pasa nada. Así es. Es decir, yo creo que no hay que ir en contra de los partidos políticos. De nuevo, creo que hay que darle todos los instrumentos, las facilidades, pero en caso de violación, a través de un sistema gradual de sanciones, llegar, si es del caso, a la pérdida de investidura y a la pena de cárcel. Yo te pediría que hiciéramos un pequeño corte y volvemos para hablar seguir hablando de esos temas, por favor. Continuamos.
muchas gracias. Continuamos después de este receso. El del marketing político. En México ha permeado mucho ahora, está de moda. Todo el que quiere ser político recurre luego a un despacho para que le haga una figura, ¿no? Es decir, para que le diga desde cómo vestir, cómo pararse, cómo hablar, le hacen encuestas para ver cuáles son los temas que importan a la sociedad, cómo explotar su figura, cómo conectarla con la sociedad, etcétera. ¿Qué tanto esta mercadotecnia, que también tiene que ver con los medios de comunicación, y aquí los vinculo los dos para conocer tu opinión, qué tanto es una ruta correcta en esta consolidación democrática? Una opinión muy personal. Yo estoy muy preocupado con eso. Primero hay que tomar en cuenta que vivimos cada vez más en lo que Sartori ha denominado en épocas de videopolítica. Esa camarita que nos está mirando ahí realmente está teniendo un impacto fantástico en la política y en las elecciones y en la democracia en general. Tenemos que ser conscientes de un elemento fundamental. Esa Cámara llegó para quedarse. Por lo tanto, no podemos decir, bueno, ¿cómo nos podemos imaginar un mundo si no hay la presencia de los medios de comunicación? Lo que tenemos que ver, así como hablamos antes del dinero, que el dinero también llegó para quedarse en la política, es de qué manera podemos lograr de que el dinero tenga un aspecto que sea funcional a la democracia y la ayude, y lo mismo que los medios de comunicación, que tienen aspectos tremendamente positivos para hacer política, para poder llegar y estar muy en contacto con la gente, para poder comunicar las ideas, también sean funcionales y apoyen a la democracia. Yo lo que no creo es que tengamos que vender candidatos como vendemos pasta de dientes, porque creo que eso es hacerle un flaco favor a la democracia. Y además creo que eso tiene, como las mentiras, patas cortas. Decía un gran consultor político argentino respecto de la Rúa, que decían que de la Rúa que era un Fiat 600. Yo no sé si aquí está el Fiat 600. Fiat 600 es un autito muy chiquito, sí. Se lo había vendido como un Mercedes-Benz. Y que bueno, después de un tiempo la gente se dio cuenta. Y suele suceder no solo en Argentina, también sucede en México. El Fiat 600 era un Fiat 600, no era un Mercedes-Benz. Y claro, cuando eso ocurre, los niveles de frustración y de escepticismo son tan grandes que están llevando a la caída de los presidentes. De una manera, fíjate, en América del Sur, 4 de 10 presidentes no han terminado sus mandatos. No lo terminó Yamil Maguad en Ecuador, no lo terminó De la Rúa en Argentina, no lo terminó el presidente Cubas en Paraguay y afortunadamente no terminó su tercer periodo Fujimori en Perú. 2 están con que me quedo, me voy. Chávez en Venezuela y ahora recientemente Goni Sánchez de Lozada en Bolivia. Entonces, la situación es muy precaria. No se puede andar vendiendo ni fabricando líderes, ni tampoco viendo a través de encuestas qué es lo que la gente quiere y entonces yo hago un líder bonito, lo hago hablar bien, le digo que no tome posición o partido sobre ninguno de los temas que son contenciosos, le digo más o menos cuál es su mensaje y con base en eso gano una elección. Porque si aún se gana una elección con esto, el gran tema es la gobernabilidad luego. Y lo que estamos viendo es que luego ese presidente va a tener muy poca viabilidad. Entonces yo creo que hay que aprovechar de los medios todos los aspectos muy positivos que estos pueden dar para la democracia, y creo que todos aquellos que somos muy creyentes en la democracia tenemos que tratar de ser muy críticos con el mal uso que se está haciendo de los medios y de la mercadotecnia mal aplicada a la política. También la consultoría política tiene aspectos muy importantes, muy positivos, que si son bien aprovechados van a redundar en beneficio de la democracia. Si estos son instrumentos que depende cómo uno lo utilice. El elemento más preocupante que le veo a la televisión es que favorece mucho la personalización en la política y consiguientemente debilita mucho lo que es la institucionalización. Es decir, hoy un político o un no político, un outsider, que tenga una buena cantidad de recursos, que tenga unos buenos asesores y que tenga ángel con la televisión, creo que puede tener muchas posibilidades de hacer una buena campaña electoral y de llegar al gobierno. Pero esa es la primera parte. Lo fundamental es que seguramente esa persona luego tendrá mucha turbulencia y un gobierno muy difícil. Excelente. El tiempo también es inexorable, vuela. Y estamos, yo quisiera, porque esto es importante, hemos hecho ya una muy apretada síntesis de la democracia en Latinoamérica, en México, de sus conceptos, etcétera. Pero me gustaría tener de tu parte una síntesis de todo esto, porque finalmente me parece que la democracia es la apuesta.
Sí. Al final de cuentas creo que esa es la gran conclusión, con sus defectos, con todo lo que tú quieras, pero creo que tenemos que seguir remando en esa corriente. Y me gustaría que para concluir pudieras hacer una recapitulación de todo lo que hemos platicado. Con el mayor gusto. Yo soy un fanático de la democracia. Yo siempre digo que es cierto, hoy la democracia en América Latina tiene serios déficits. Pero pese a la corrupción, pese a la pobreza y todo, yo siempre digo que lo que tenemos que ver es, número uno, pese a todos sus problemas, la democracia sigue aquí vigente. Es hacia los gobernantes a los cuales la gente le está pasando su factura y le está pidiendo rendición de cuentas y eficacia. Por lo tanto, yo siempre concluyo con esto. Ante los problemas de la democracia, siempre más democracia, nunca menos democracia. Ante los problemas de la política, siempre mejor calidad de la política, no antipolítica, porque la antipolítica no nos da nada. Los outsiders, los salvadores de patria, los hombres mesiánicos, los hombres providenciales, los generales o coroneles, esos no nos van a resolver los problemas. Los problemas en América Latina se van a resolver con más democracia, con mejor calidad de la política, con mejores partidos políticos. No hay democracia que funcione sin un buen sistema de partidos políticos. Es decir, necesitamos mejores instituciones democráticas, necesitamos mejor calidad de liderazgo político, no vamos a tener mejor calidad política si no tenemos mejores políticos. Y necesitamos a su vez ir avanzando en el terreno de la cultura política. Tenemos que ser más tolerantes, tenemos que tener más paciencia, tenemos que tener más sentido del bien común y fundamentalmente tenemos que ser conscientes de que los problemas que hoy nos aquejan no son problemas de falta de democracia, sino que son problemas de la democracia. Es muy importante construir una visión de país, un proyecto de país de mediano y largo plazo, que le ponga brújula a nuestra estrategia de desarrollo, articular no solamente con las fuerzas políticas, sino además con las fuerzas del sector privado, empresariales, sindicales y la sociedad civil, los grandes acuerdos nacionales sobre los temas fundamentales, educación, empleo, salud, etc. Y en torno a eso diseñar las políticas públicas de calidad que le permitan dar resultados con eficacia. Es decir, la democracia es un tema que nos compete a todos y la solución va a venir a través de todos. Nadie tiene la solución mágica, ni un presidente, ni un ministro, ni un partido. Está envasado en el diálogo y en los consensos. Y en torno a eso, en una mejor calidad de política, con mejores partidos políticos y con más democracia, nunca con menos. Muy bien, caray, de veras qué extraordinaria conversación. No sabes. El placer es todo mío. Es un honor. Gracias. Es un honor para mí haber podido tener este diálogo y escuchar todos estos conceptos que son fundamentales para la democracia y que seguramente pues los oaxaqueños sabrán apreciarlos en todo su valor. Bienvenido a Oaxaca, gracias, bienvenido a México. Gracias. Vuelve pronto. Gracias. Y a ver si hay oportunidad de invitarte a las playas de Huatulco a comer mole negro. La comida oaxaqueña es pródiga. Aquí tienes amigos que te respetan y te admiran. Muy honrado de estar en tu programa, muy honrado de tener la oportunidad a través de esa cámara de poder comunicarnos y pasar nuestro mensaje a tanta gente. Y realmente un placer y ojalá se repita pronto. Daniel, muchas gracias. A ustedes. Amigos, hemos llegado al final de Sin Censura. Ya saben a qué hora es, ya saben en qué canal es, ya saben qué día es. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Bien, amigos, esto fue Sin Censura. Muchísimas gracias. Interesantísimas conversaciones con Daniel Sobato. Nos veremos pronto. Sean felices. No cuesta nada.